¿Alguna vez has soñado con tener un poder tan inmenso que sobrepase tu propia humanidad? ¿Será acaso posible? Descúbrelo en este video. El universo, vasto y en gran medida desconocido, comenzó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años con un evento llamado el Big Bang. Esta teoría es la explicación más aceptada sobre el origen del cosmos. Según esta hipótesis, todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia, surgió de un punto extremadamente pequeño, denso y caliente, conocido como una singularidad. Una singularidad es un punto en el que las leyes de la física, tal como las entendemos, dejan de aplicarse. En este punto, la densidad y la temperatura son infinitas, lo que significa que toda la materia y energía del universo estaban concentradas en un espacio diminuto. Este punto comenzó a expandirse rápidamente, dando origen al espacio y al tiempo. Este proceso, más que una explosión, fue una expansión en la que la materia y la energía se dispersaron y enfriaron, permitiendo la formación de partículas subatómicas, átomos, estrellas y galaxias. El término Big Bang, que significa gran explosión, fue acuñado por el astrónomo Fred Hoyle en 1949, aunque lo hizo de manera irónica, ya que no creía en esta teoría. Aún así, el nombre se popularizó y se convirtió en la forma común de referirse a este evento. A pesar de los avances científicos, solo hemos explorado una pequeña parte del universo, y la mayoría de sus misterios permanecen sin resolver. La humanidad, en comparación con la inmensidad del cosmos, es insignificante. Aunque hemos logrado mucho, también hemos demostrado ser ingenuos y a menudo arrogantes, actuando como si fuéramos los dueños del universo. Sin embargo, en la escala cósmica, nuestra existencia es breve y nuestra influencia es mínima. Aún así, algunos científicos creen que podríamos alcanzar un nivel de poder que nos acerque a lo que podríamos considerar dioses. Esta idea se basa en la posibilidad de que, con el tiempo y el desarrollo tecnológico adecuado, podríamos llegar a dominar el universo de maneras que hoy parecen inimaginables. Esta posibilidad se explora a través de la escala de Kardashev, un sistema creado por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev, que clasifica a las civilizaciones según su capacidad para utilizar la energía disponible. ¿Será posible que algún día nos convirtamos en una civilización tan avanzada, capaz de moldear el universo a nuestra voluntad? Nikolai Kardashev fue un astrofísico ruso que en 1964 propuso un método para clasificar civilizaciones en función de su capacidad para utilizar la energía. Kardashev observó que la historia de la humanidad estaba marcada por un crecimiento exponencial en el uso de la energía. Entre 1800 y 2015, por ejemplo, la población mundial se multiplicó por 7, mientras que nuestro consumo de energía se incrementó 25 veces. Este crecimiento no muestra signos de detenerse y es probable que continúe en el futuro. Basándose en estos patrones,
Kardashev sugirió que podríamos clasificar a las civilizaciones en una escala que va desde las más primitivas, que apenas aprovechan los recursos de su planeta natal, hasta las más avanzadas, que podrían controlar galaxias enteras. Los primeros 3 tipos de civilizaciones que propuso Kardashev son: Tipo 1. Capaces de aprovechar toda la energía disponible en su planeta. Tipo 2. Capaces de utilizar toda la energía de su estrella. Tipo 3. Capaz de controlar la energía de toda su galaxia. Con el tiempo, otros científicos han expandido esta escala para incluir civilizaciones de tipo 4 y 5, aunque los 3 primeros tipos son los más relevantes y alcanzables para nuestra comprensión actual. Grandes científicos y celebridades como Carl Sagan, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson y Elon Musk han expresado sus opiniones sobre esta escala. Sagan, por ejemplo, sugirió que estamos aproximadamente en un nivel 0.7 en la escala de Kardashev, mientras que Michio Kaku estima que podríamos alcanzar el tipo 1 en los próximos 100 a 200 años. Kaku también señala que nuestra capacidad para avanzar en esta escala depende de cómo gestionemos nuestros recursos y cómo enfrentemos los desafíos globales, como el cambio climático y la escasez de energía. Elon Musk, por su parte, ve la expansión hacia otros planetas como una necesidad para la supervivencia a largo plazo de la humanidad, un paso que nos acercaría al tipo 2. Según estos científicos, para avanzar en la escala, primero debemos superar nuestras limitaciones actuales y asegurar que no nos autodestruyamos antes de alcanzar nuestro verdadero potencial. Una civilización de tipo 1 es aquella que ha logrado utilizar toda la energía disponible en su planeta. Esto significa que podríamos aprovechar no solo los combustibles fósiles y la energía nuclear, sino también la energía del sol, el viento, la geotérmica y la hidráulica. Seríamos capaces de controlar fenómenos naturales como el clima, los terremotos y las erupciones volcánicas. Imagina un mundo donde pudiéramos evitar desastres naturales, regular el clima y asegurar que siempre haya suficientes alimentos y recursos para todos. Este avance también transformaría nuestras vidas. La energía sería tan abundante que ya no habría pobreza energética. Podríamos construir ciudades flotantes, expandirnos en los océanos y colonizar los desiertos, todo alimentado por una fuente de energía casi infinita. Además, podríamos mejorar los cultivos y adaptar las especies para que prosperen en diferentes entornos. Sin embargo, para llegar a este nivel, primero debemos superar los problemas actuales. Todavía dependemos mucho de fuentes de energía no renovables, como los combustibles fósiles, que causan contaminación y contribuyen al cambio climático. Cambiar a energías renovables es esencial para avanzar en la escala de Kardashev. También necesitamos desarrollar tecnologías que nos permitan almacenar y distribuir mejor la energía para que todos en el planeta puedan beneficiarse de ella. Se estima que podríamos alcanzar el tipo 1 en algún momento, entre los años 2123 y 2223, siempre y cuando resolvamos los problemas que enfrentamos hoy. Este sería un gran logro para la humanidad, pero solo el primer paso hacia un futuro aún más increíble. Hola, un segundo, por favor.
Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. Si alcanzamos el nivel de una civilización de tipo 1, el siguiente paso sería avanzar al tipo 2. Un mundo de este tipo no solo aprovecharía toda la energía de su planeta natal, sino también la de su Sol y todo su sistema planetario. Este nivel de desarrollo, aunque parece ciencia ficción, es teóricamente posible. El concepto más famoso relacionado con una civilización de tipo 2 es la esfera de Dyson, propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960. Esta idea describe una megaestructura que rodearía una estrella, capturando toda la energía que emite. Aunque la construcción de una esfera sólida sería extremadamente difícil debido a las limitaciones materiales y a la estabilidad gravitacional, una alternativa más realista es el enjambre de Dyson. Esta horda estaría compuesta por una red de satélites y estaciones espaciales que orbitarían la estrella, recolectando energía y transmitiéndola de regreso a los planetas del sistema. La construcción de un enjambre de Dyson requeriría una cantidad inmensa de recursos, mucho más de lo que actualmente tenemos disponibles en nuestro sistema solar. Sin embargo, una civilización de tipo 2 podría superar este desafío al extraer minerales de asteroides, planetas y lunas para construir la estructura. Además, podrían utilizar la energía solar para alimentar las máquinas necesarias para la minería y la construcción. Esta civilización también tendría la capacidad de colonizar otros planetas y transformar sus atmósferas para hacerlos habitables, en un proceso conocido como terraformación. Por ejemplo, Marte podría convertirse en un mundo con océanos, vegetación y una atmósfera similar a la de la Tierra. Además, podrían construir reactores de fusión en sus planetas, utilizando elementos como el hidrógeno de la atmósfera de Júpiter para satisfacer sus necesidades energéticas. Una civilización de tipo 2 sería como si nuestro mapamundi, en lugar de estar formado por los continentes de la Tierra, incluyera a todos los planetas del sistema solar, cada uno actuando como un continente, y nuestra galaxia representara los mares y océanos. Si una civilización de tipo 2 llega a dominar por completo su sistema estelar, el siguiente paso sería evolucionar hacia una del tipo 3. En este nivel, este grupo de seres tendría la capacidad de aprovechar la energía de toda su galaxia, extrayendo poder de miles de millones de estrellas en lugar de limitarse a una sola, como el Sol. Una civilización de tipo 3 tendría el poder de mover planetas y sistemas estelares enteros, fusionar estrellas y hasta crear nuevas estrellas y soles según sus necesidades. Con este nivel de control, podrían utilizar planetas como bloques de construcción para proyectos gigantescos. Esta civilización sería capaz de comunicarse y viajar a través de vastas distancias galácticas, posiblemente utilizando tecnologías como agujeros de gusano o manipulaciones avanzadas del espacio-tiempo. También podría alterar la estructura misma de la galaxia para optimizar la recolección de energía. Por ejemplo, podrían construir múltiples esferas de Dyson alrededor de varias estrellas, capturando una cantidad inmensa de energía. Si una civilización de esta magnitud existiera,
podríamos detectarla observando la repentina desaparición de estrellas que estarían siendo encapsuladas por esferas de Dyson. El poder de una civilización de tipo 3 sería tan grande que podría parecer casi divina para nosotros. Podrían extenderse a otras galaxias y comenzar a manipularlas también, lo que los llevaría a convertirse en una civilización de tipo 4. Esta civilización, la tipo 4, tendría un control absoluto sobre la galaxia, utilizando los recursos y la energía de maneras que hoy en día solo podemos imaginar. Serían, en pocas palabras, los conquistadores del espacio. Si lo comparamos con algo que hemos presenciado en nuestro propio planeta, sería similar a lo que algunas naciones han hecho al invadir y dominar a otras. Más allá del tipo 3, la escala de Kardashev entra en un terreno mayormente especulativo. Sin embargo, algunos científicos han imaginado la existencia de civilizaciones aún más avanzadas, capaces de controlar no solo su galaxia, sino múltiples galaxias o incluso el universo entero. Una civilización de tipo 4 podría utilizar la energía de miles de galaxias, dominando fenómenos a escalas cósmicas inimaginables. Serían capaces de manipular agujeros negros, estrellas de neutrones e incluso la materia oscura, elementos que todavía no comprendemos completamente. Este tipo de civilización tendría un poder casi ilimitado, con la capacidad de reestructurar galaxias enteras a su antojo. El tipo 4, aún más avanzado, describe una civilización capaz de manipular el multiverso, un conjunto de universos paralelos con diferentes leyes físicas y realidades. En este nivel, la diferencia entre lo real y lo ficticio se desvanecería, permitiendo a estos seres crear y destruir universos con la misma facilidad con la que hoy encendemos una luz. Finalmente, algunos científicos han especulado sobre la existencia de una civilización de tipo Omega, que tendría control absoluto sobre el tiempo, el espacio y la realidad misma. Esta civilización podría ser la creadora de nuestro propio universo, actuando por razones que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez para ellos, nuestra existencia sea solo una pequeña parte de un experimento o un juego cósmico. Pero, ¿les importaría nuestra existencia a estas civilizaciones? Es difícil saberlo. Para una civilización de tipo 4 o superior, podríamos ser tan insignificantes como una colonia de hormigas puede ser para ciertas personas. Sin embargo, esto no significa necesariamente que sean hostiles o indiferentes. Podrían ser benevolentes o, simplemente, no considerarnos una amenaza o un problema. El camino hacia estos niveles de desarrollo es incierto y está lleno de desafíos. Sin embargo, la posibilidad de que la humanidad pueda algún día alcanzar estos niveles demuestra nuestro potencial. Aunque estamos lejos de convertirnos en dioses, la escala de Kardashev nos ofrece una visión inspiradora de lo que podríamos llegar a ser si seguimos avanzando en nuestra búsqueda de conocimiento y desarrollo tecnológico. Aunque, debo de admitir, el llegar a la civilización tipo 1, para mí, sería más que suficiente. ¿Tú crees que vale la pena convertirse en un ser de una civilización tan avanzada?
Para lograrlo, el primer paso es darle like al video, suscribirse, comentar y compartir. Hasta la próxima.